Regresamos después de esta pausa promocional a este espacio de noticias. Teléfono en el estudio 478-3501. También puede hacer contacto con nosotros por Facebook o a través de la aplicación del teléfono celular, el WhatsApp. Y antes de irnos a la pausa, comentaba, está con nosotros un periodista, Premio Nacional de Periodismo el año pasado. Sí, exactamente. El año pasado, Premio Nacional de Periodismo, que fue entregado por el Club de Periodistas allá en la Ciudad de México, en este bello edificio de Filomeno Mata, ¿no? Ahí un bello edificio este lugar. Por el trabajo, un trabajo realizado que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con el tema de el asesinato de sacerdotes, las amenazas que han recibido también los sacerdotes en nuestro país. Ahí tenemos las imágenes, el momento en que se está recibiendo este Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México AC, Certamen Nacional de Periodismo 2017. Ahí tenemos el momento, pues sin dudas también con mucha emoción, ¿no? Claro. Para un periodista recibir el Premio Nacional de Periodismo, un reconocimiento, pues es muy emocionante, ¿no? No, yo creo que fue muy grato recibir el Premio Nacional de Periodismo a un trabajo no un ratito, sino llevamos ya bastante tiempo de investigación, y pues que te hayan reconocido, pues reconoce la veracidad de la información, de los datos que traemos y que hemos aportado a la opinión pública sobre este lamentable fenómeno, sobre el asesinato de sacerdotes en nuestro país, que debemos señalarlo. Por 9 años consecutivos somos el primer país en el mundo, en América Latina, en donde más sacerdotes han asesinado. Un país que no tiene guerra, un país que en teoría no tiene conflictos bélicos, un país con un porcentaje de católicos muy elevado y sin embargo en donde más asesinatos ha habido al respecto. Sí, pero también vemos ahí el súper presbítero, sacerdote. Sí, exactamente. ¿Sí? ¿Cuántos años ya en el sacerdocio? Tengo 21 años de sacerdote. Ahora sí que la pregunta obligada, ¿qué fue primero, el periodista o el sacerdote? Bueno, estudié yo pertenezco a la Sociedad de San Pablo, y en nuestra congregación tenemos que, por constituciones de nuestra congregación, estudiar ciencias de la comunicación y hacer una especialización. Entonces yo me especialicé en periodismo. Entonces terminé el periodismo y después me hice sacerdote. Entonces primero periodista y luego sacerdote. ¿De qué escuela egresado? Nosotros tenemos nuestro Instituto de Comunicación, somos nuestra casa, nuestra congregación se dedica al trabajo de los medios de comunicación. Tenemos una facultad de comunicación y ahí es donde nosotros nos especializamos, hacemos nuestros estudios avalados por la Secretaría de Educación Pública, y después hicimos una especialización en Milán. Allá tenemos un grupo de periódicos en Milán, Italia. Allá hice toda la especialización en periodismo. Bueno, pues luego dos oficios, dos profesiones que sí se llevan. Porque de pronto pensar en abrir la Iglesia Católica, en comunicar. Antes era la evangelización más de tete a tete, ¿no? De cara a cara. Se iban a las comunidades, jugaban un papel importante los sacerdotes en las comunidades. Era este trabajo. Ahora la utilización también de los medios de comunicación masivos. Sí, fíjate que nuestra congregación tiene este espíritu de llevar el Evangelio, que es anuncio, la buena noticia, a todos los hombres de todos los tiempos, como lo hizo San Pablo. De hecho, nuestro patrono es San Pablo Apóstol, apóstol de las gentes, ¿no? Que se hace todo a todos, gentil con gentil, ¿no? Entonces, la labor de San Pablo es esta labor periodista. Decía nuestro fundador, el padre Santiago Alberione, si San Pablo viviera hoy sería periodista, porque documenta y después anuncia y también hace una denuncia de aquello que está pasando. Eso lo hizo San Pablo en sus cartas de San Pablo. Entonces nosotros creo yo que tenemos esta gran misión de llevar a través de los medios de comunicación este mensaje para que permee a donde sea. Y se están actualizando también con los nuevos, las nuevas tecnologías, también se están actualizando.
la utilización de redes, todas esas nuevas tecnologías. Claro, yo creo que es precisamente este punto en donde hoy la sociedad de alguna u otra manera se ha bipolarizado, en el sentido de que hoy tenemos migrantes digitales y tenemos nativos digitales, ¿no? Cada uno con sus formas de expresión, de lenguaje, de maneras de comunicarse y de convivir. No le puedes hablar a un joven de 15, 14, 13 años de la misma manera que le hablas a una persona de 30, 40, 50 años. Sí, muchas veces los patrones son totalmente distintos. Entonces, en este sentido también tienes que saber, ¿verdad?, por medio de las herramientas digitales, por medio de los medios multimediales, llevar un mensaje, ¿no? O sea, qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo y a quién decírselo. Entonces, es importantísimo que nosotros también como iglesia entremos en este aspecto, o sea, la modernización. El evangelio es el mismo, el contenido es el mismo, sin embargo, nosotros tenemos que saber utilizar y saber llegar a través de estos medios, ¿no? Hablar a todos los hombres de hoy con los medios de hoy. Con los medios de hoy están ya también pues, prácticamente modernizándose, se dice. Pero hablaba de San Pablo, no solo es dejar la palabra de Dios, los mensajes, sino también denunciar. Esa es esta parte donde entras con libros, con documentales, con un tema de los nuevos tiempos que vive la iglesia, de las agresiones. Antes quizá podíamos pensar las agresiones se daban a los sacerdotes, hablamos de las comunidades, pues por los cacicazgos, ¿no? Los cacicazgos locales, quienes decían, bueno, pues ahí solo mis chicharrones truenan, ¿no? La decisión que yo tome, cuando llegaba un sacerdote y comenzaba a pensar en ayudar, incluso, por ejemplo, las famosas tiendas de raya, todo eso que se vio en el siglo pasado, pensaba el cacique del pueblo, pues conmigo no te metas, ¿no? Y ahí iba la agresión hacia el sacerdote. Ahora son los narcotraficantes, ahora es esta parte, que no es un tema fácil, no es un tema sencillo. Es un tema muy complicado, es un tema que tiene una gran diversidad de aristas, no lo puedes visualizar de una sola mirada. El narcotráfico en México ha evolucionado, se ha perfeccionado, ha superado incluso expectativas mucho mayores a las que se vivieron en Colombia en los tiempos de Escobar. Hoy no solo tenemos un Escobar en México, tenemos una gran cantidad de Escobares, ¿no? O sea, pero también tenemos que irnos más al fondo, o sea, la razón, la raíz del por qué se ha crecido, se ha aumentado, se ha magnificado el poder del narcotráfico, ¿no? Las faltas de oportunidad, las faltas de proyectos que beneficien a las poblaciones, pues han dejado grandes vacíos, grandes huecos, que han tenido pues la capacidad de incorporar a los jóvenes, a muchos jóvenes, precisamente reclutándolos en esta área, por estas faltas de oportunidad. Entonces pues buscan lo que es necesario, viven muchas veces de este tipo de industrias, porque es una industria muy pesada, muy fuerte, y que mientras en sus gobiernos, mientras en sus localidades no haya una educación y oportunidades reales, fuertes, sólidas de empleo, de superación personal, obviamente que la gente va a necesitar y va a buscar en otros aspectos lo que no se les da en su gobierno, lo van a buscar de otra manera, ¿no? Entonces se ha fortalecido, yo creo que el narcotráfico en este sentido, y ha tenido la capacidad de perfeccionarse a límites insospechados que pues parece que no tienen fin, ¿verdad? Tremendo lo que está pasando. ¿A partir de cuántos años se inicia esta denuncia? A través de los libros, a través de los documentales. ¿Hace cuántos años? Porque bueno, creo que uno de los crímenes que quedó en nuestra mente, si mal no recuerdo, fue el del obispo. El cardenal Posadas Ocampo. Posadas Ocampo, 1994. 93. Bueno, a partir de ahí, algo que era como un tabú, ¿no? Que los narcotraficantes agredieran a un sacerdote, a un obispo, a un cardenal, en fin. A partir de ahí como que fue un parteaguas.
en la agresión, de hablar ya del tema del narcotráfico con la iglesia. Fue a partir de ahí. Sin embargo, no fue tan continuo, llamémoslo de esta manera, de agresiones a los sacerdotes por parte del narcotráfico, sino que inició hace algunos años. Incluso aquí mismo en Guerrero, pues hace al inicio de mes, 2 sacerdotes 5 asesinados, de febrero, ¿no? 5 de febrero. Sí, efectivamente. Fíjate que, bueno, ciertamente el caso Posadas es un caso icónico, digno de seguirse estudiando. Para muchas autoridades y para muchos pareciera que el caso está cerrado, sin embargo no. Tiene innumerables aspectos en los cuales se tiene que encarar, se tiene que afrontar. Y no podemos permitir que se le dé un carpetazo a una situación que después de que México restaura las relaciones Iglesia-Estado, a partir del 90, el asesinato de Posadas pues queda muy marcado también como en este ambiente, en esta atmósfera, ¿no? Entonces, hay casos que se tienen que analizar. No hay ni un solo detenido por el caso Posadas, ni uno solo, no hay un solo responsable, ¿sí? Por el caso Posadas. Y el que tenían, uno de los testigos, un individuo al que le apodaban el Gori, que se le apresó, que se le estuvo recluido en algunas instituciones en México, que se le lleva a Estados Unidos, violando normas internacionales, se le lleva a Estados Unidos y allá se pierde, ¿sí? Y el caso queda en el aire. Para muchos, te digo, con el paso del tiempo piensan que es obsoleto, pero pues sin embargo nosotros lo retomamos precisamente porque es un monumento a la impunidad el caso Posadas, es un monumento a la impunidad, a la difamación, a la criminalización de la víctima. Te estamos hablando de pues hace 20 y tantos años, 25 años, ¿no? Ya, que van a cumplirse 25 años del asesinato de Posadas. ¿Qué va pasando en el tiempo? Obviamente los sexenios de Salinas, de Zedillo, de Fox, pues pasan y como que se va cultivando esta violencia. Y estallan en el sexenio de Felipe Calderón, en donde empezamos a ver cómo la violencia escala de una manera tremenda. Y la iglesia no es exenta de ello. Es cuando nos empezamos a dar cuenta de que el ataque es frontal contra los ministros de la iglesia. Y en el caso de periodo de Felipe Calderón tuvimos 17 sacerdotes asesinados, ¿sí? Junto con algunas otras personas, laicos y gente que trabaja, incluso en Colima una periodista católica que también fue asesinada, ¿no? Termina el periodo de Felipe Calderón e inicia esta nueva administración. No la hemos terminado y tenemos 21 sacerdotes asesinados, ¿sí? Superando en mucho el periodo pasado. Pero déjame decirte, tenemos 2 desaparecidos, ¿sí? El padre Santiago en Zamora, padre Ornelas en Piedras Negras, están desaparecidos desde hace 4 años. Hubo varios secuestros a sacerdotes, afortunadamente lograron recuperar la libertad con signos evidentes de tortura. Sin embargo, pues están entre nosotros, pero eso no quita el hecho dramático del secuestro que también se vive. Tuvimos la primera vez un crimen de sangre en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, sí, que llevó y concluyó con la muerte del padre Miguel Ángel Machorro, sí, apuñalado después de celebrar la misa en el altar del perdón a la entrada de la Catedral Metropolitana. Muere días después. Sin embargo, es el primer hecho de sangre. La catedral había tenido algunas intervenciones y algunas broncas y todo ese tipo, pero es el primer hecho de sangre en un recinto como la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Tuvimos días posteriores a este ataque un artefacto explosivo en la puerta de las oficinas de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ¿verdad? Una explosión ahí en la madrugada. Hubiera sido más temprano de día, así hubiera llegado a dañar a algunas personas que se encontraban en ese lugar. Esto
aunado a más de 850 extorsiones y amenazas de muerte a sacerdotes en el país, de las que tenemos registradas nosotros, ¿eh? O sea, hay más. ¿Qué significa esto? Que las situaciones, y nosotros lo hemos dicho antes de presentar incluso este libro, Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México, habíamos anunciado y habíamos dicho que de no parar esta situación de violencia, que si las autoridades en las diferentes localidades, municipios o estados no son efectivos, no ponen atención, esto podría crecer. ¿Y qué pasó? El 5 de febrero tuvimos 2 sacerdotes más asesinados, ¿no? Aquí cerca, padre Germaín y el padre Iván Añorbe de Acapulco. Las situaciones, nuevamente volvemos a decir a las autoridades, pónganse a trabajar, pónganse a ser efectivos, no solo por los sacerdotes, ¿no? Porque la sociedad está sufriendo. Creo que no merece México vivir una situación como la que está viviendo. México necesita parar de llorar. O sea, cuántas viudas, cuántos padres han perdido a sus hijos, cuántos hijos han perdido a sus padres. Es una situación dramática, no solo en el estado de Guerrero, en Michoacán, lo estamos viendo en Tabasco, lo estamos viendo en el norte de la República Mexicana, ya lo vemos también con fuerza a los alrededores de la Ciudad de México. Entonces es un llamado de atención muy, muy poderoso y por eso lo denunciamos, lo hacemos aquí, como una denuncia, ¿sí?, de que algo está pasando, de que alguien no está haciendo bien su trabajo y que necesitamos los ciudadanos como tú, como yo, ¿verdad?, los periodistas que también están sufriendo de una manera tremenda. Sí, claro. Necesitamos parar esta situación tan lamentable, ¿no?, que vive el país. Pero esas denuncias también conllevan riesgos, seguro tú los estás tomando porque te has convertido en un referente. Al momento, pues obviamente como periodistas nos tenemos que preparar por una conversación, tenemos que conocer al personaje y de pronto comenzar a leer a través de internet, comenzar a buscar información, pues te conviertes en un referente de los medios nacionales, internacionales, de lo que está pasando a los sacerdotes en nuestro país. Eso también conlleva riesgos. No ha habido amenaza, no ha habido esta parte que luego nos hace callarnos. Yo sabía que cuando nosotros comenzamos a hacer esta investigación, ya hace más de 8 años, ya casi 9, ya el tiempo pasa, ¿eh? Sí, muy rápido, muy rápido. El tiempo pasa. ¿Quién sabe por qué? Pero pasa muy rápido. El tiempo pasa. Yo era secretario ejecutivo de Comunicación Social en la Conferencia del Episcopado Mexicano. Creamos una agencia informativa, Centro Católico Multimedial, CCM, se le conoce. Y el objetivo del CCM es precisamente no solo dar información, sino informar y hacer denuncia. Nos encontramos con estos casos y sabíamos que era necesario empezar a resonarlos, ¿no? Teníamos que ser una voz y una presencia sobre el tema. Al principio fue difícil, créemelo, incluso al interior de la iglesia, no se quería reconocer como tal. Y déjame decirte una cosa, el tema por mucho tiempo fue desconocido en el país, ¿eh? O sea, nadie sabía. Todavía hasta la fecha, cuando presentamos el libro en algunos lugares, algunas personas decían, ¿a poco está pasando esto en México? Pues sí, esto está pasando. Es que es la primera vez que escucho de esto. Pues sí, aquí está. ¿Sí? Entonces, en México no se permeó la información hasta que agencias internacionales empezaron a darse cuenta de esta realidad. ¿Sí? Una organización ecuménica internacional en Gran Bretaña, en Londres, toma la información. Fíjate, allá reciben esta información de las notas que nosotros año con año estábamos haciendo, ¿no? Nos llaman de allá y nos piden más información. Un congresista de Estados Unidos, colaborador en Washington, tiene una filial, esta institución de Inglaterra tiene una filial en Washington donde este congresista retoma la información. Habla en el Congreso de Estados Unidos en los tiempos de Obama sobre el hecho, ¿sí? El Departamento de Estado del gobierno americano nos llama para verificar si esto es verdad. ¿Sí? Mandan a algunos diplomáticos, mandan un embajador plenipotenciario a hablar sobre estos datos y en su reporte de libertad de culto del 2015-2016, ya saldrá el del 17, sacan
y retoman esta información. Es ahí cuando empieza a darse a conocer en México, pero tuvo que ser desde afuera, ¿sí? Cuando nos dimos cuenta del impacto mediático que empezamos a tener en este tipo de organizaciones, ¿sí? Se da la oportunidad de que en México se reconozca la investigación con el Premio Nacional de Periodismo, le da veracidad a los datos y hoy es un referente informativo que no podemos callar. Los números ahí están. Digo, es algo que no quisiéramos decirlo, ¿no? La verdad, no quisiéramos decirlo. Yo no me hubiera gustado haber realizado una obra de este tipo, por lo doloroso que es. Ayer estuvimos con algunos familiares de varios de los sacerdotes que han sido asesinados y te das cuenta el dolor tanto de los padres y de la comunidad que sufre, ¿no? Entonces dices, alguien tiene que hablar, alguien tiene que mencionarlo y pues estamos nosotros para eso, nos preparamos para eso. Soy un sacerdote y tengo una doble obligación de anunciar algo como sacerdote y también soy un periodista y como periodista tenemos la obligación también de mencionarlo a la opinión pública.